Domingo noveno, después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseemos el mal como lo desearon los hebreos en el desierto, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a bailar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23,000 en un día. Ni tentemos a Cristo como lo tentaron algunos de ellos, y perecieron mordidos de serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron a mano del exterminador. Todas estas cosas les acontecían en figura, y están escritas para escarmiento de los que hemos venido en la plenitud de los tiempos. Y así, el que piensa estar en pie, mire, no caiga. No os ha sobrevenido tentación, sino llevadera. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que con la tentación tengáis el provecho de poder sobrellevarla. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, viendo la ciudad, lloró sobre ella y dijo: Si conocieses tú en este tu día lo que se te da para tu paz, mas ahora está todo oculto a tus ojos. Pero vendrán días sobre ti y tus enemigos te rodearán de trincheras, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conocisteis el tiempo en que Dios te visitó. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que en él vendían y compraban, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este Evangelio se ve como oímos como nuestro Señor hace este reproche a esta ciudad infiel y al mismo tiempo esta amenaza de un castigo. Y esa amenaza también se puede aplicar a todas las personas, a todos los tiempos en que ha habido almas que han sido infieles a las gracias de Dios. Así que nosotros también nos podemos sentir un poquito concernidos de que Dios nos tenga paciencia a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras infidelidades, de nuestra falta de generosidad. Entonces hay que tener cuidado, como dice la epístola, aquel que cree estar de pie, que tenga cuidado no caiga, porque todos podemos pecar. Y es malo esa falsa seguridad de los fariseos, ¿verdad?, que piensan que su fidelidad, su bondad viene de ellos mismos, en lugar de decir, bueno, por la gracia de Dios yo estoy aquí, por la gracia de Dios yo he entendido y yo quiero ser fiel. Pero no es eso no es presunción, y sino humildad. Entonces es una condición de perseverancia, que seamos humildes, que no nos jactemos de las gracias de Dios, tengamos la alegría de poder haber entendido en estos tiempos difíciles lo que es la fidelidad a la tradición, la fidelidad a la fe, y es una inmensa gracia que Dios nos hace poder dar testimonio de nuestra fidelidad a nuestra fe en estos tiempos, pero no nos atribuyamos eso
demasiado porque es peligroso. Debemos permanecer en humildad y decir, bueno, gracias Dios mío, tal vez yo no sea la persona que más merecía esta gracia, pero sí, Dios me la ha hecho, ¿verdad? La posibilidad de conocer lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la iglesia, y que yo pueda tener los medios realmente católicos para salvarme, que tenga la misa tradicional, que tenga todavía la conciencia de lo que está pasando en el mundo, porque ya muchos pastores ya no dicen no dicen toda la verdad, lo cual es dramático, a veces puede implicar la condenación de las almas. Entonces, esos falsos pastores que han crecido en número, y como dice nuestro Señor, cuando Él echó a los mercaderes del templo, Él les dijo, pues si ustedes han hecho de la casa de Dios una guarida de ladrones, y porque ellos vendían cosas ahí, pero era todo ese afán de lucro que no era tan compatible con el espíritu de oración. Entonces, eso no se puede decir solo de una manera material, sino también espiritual, ¿verdad? Aquellos que quieren comerciar con las cosas de Dios. Por eso se dice que los mercaderes tenían muchas palomas ahí vendiendo, y los padres de la iglesia ven eso como una símbolo de las gracias de Dios que Dios da al mundo, pero que ellos comercian con eso y hacen beneficio de eso. Es un comercio con las cosas espirituales, lo cual también es un abuso, que en la iglesia se abuse de las gracias espirituales, ¿verdad? Entonces, hoy hay personas, y ha sido eso un flagelo de la iglesia durante casi toda la historia, ¿verdad? De personas que quieren subir, que quieren ocupar los puestos más altos y que son ambiciosos. Entonces no todos son así, no todos los sacerdotes son así, no todos los hombres de iglesia son así, pero hay algunos así. Y esos que son ambiciosos pues quieren subir, quieren tener responsabilidades, quieren ser obispos, quieren ser cardenales, quieren ser papas, y son gente ambiciosa. Y esa gente son como mercaderes que venden palomas, porque esas gracias de Dios que Dios ha destinado para la salvación de las almas, que son los cargos de la iglesia, ellos ambicionan eso por el afán de poder, por el afán de vanidad, y entonces están desperdiciando esas gracias de Dios, que en sí deberían ser utilizadas para la salvación de las almas. Y son esos malos pastores que han destruido la iglesia, porque se han apropiado la iglesia, que la iglesia no nos pertenece, es Jesucristo que la fundó. Nosotros somos miembros de la iglesia, pero debemos seguir las leyes, las reglas de la iglesia, como Jesucristo la hizo. Pero hay quienes quieren desviar la obra de Dios para beneficio de sus personas, para beneficio de su vanidad. Entonces son mercaderes y que han ocupado puestos altos en la iglesia y que no se preocupan realmente por el bien de las almas. Más bien lo que quieren es poder, quieren dar satisfacción a su vanidad. Y ese es ese tipo de gente, los que han destruido la iglesia. Son esos los que hicieron el concilio, son esas personas que ya no seguían tanto al Espíritu Santo, sino más bien su parecer, su inventiva. Ellos quisieron hacer algo nuevo, algo diferente,
quisieron hacer una iglesia diferente de la que Jesucristo había hecho, que ellos consideraban demasiado aburrida, demasiado difícil. Entonces quisieron inventar algo nuevo, quisieron, según ellos, mejorar la iglesia, pero lo que hicieron es hacer una iglesia nueva, una iglesia que no era la iglesia de Jesucristo. Entonces, con su vanidad, entonces empezaron a crear nuevas ideas, no una nueva espiritualidad. Decían, no, es que no hay que ser tan duros, no hay que prohibir todo, hay que dar libertad. Entonces no están haciendo la voluntad de Dios, tal como Dios lo pidió. Entonces, si se da libertad, pues entonces ya no hay exigencias, ya no hay penitencia, ya no hay esfuerzos. Es una iglesia de confort, es una iglesia que gusta a la gente moderna, según los gustos de la gente moderna. Entonces no hay que prohibir, no hay que exigir, no hay que poner límites a la libertad de la gente, y entonces la gente está contenta. Esa gente que no es realmente los mejores cristianos, los buenos cristianos, son aquellos católicos mundanos que lo que quieren es divertirse, llevarla bien. No quieren dificultades, no quieren exigencias, no quieren límites. Entonces quieren una iglesia que siempre diga sí a sus caprichos. Entonces eso es lo que ha destruido la iglesia también. Ciertamente Dios se sirve de esa gente ambiciosa para difundir el error. Y cuando la masonería busca miembros para que sean masones, va y busca ese tipo de gente. Los masones no van a buscar personas o sacerdotes que quieren hacer bien su misión. Él va a buscar a aquellos sacerdotes corruptos, o aquellos ambiciosos, o aquellos vanidosos, aquellos que se sienten importantes, y es ahí, es de esa manera que la masonería los capta. Entonces, dicen que en Roma hay una secta masónica una logia que está solo dedicada a la corrupción del clero, y que les proponen gratuitamente que cualquier cosa, y hacen que los sacerdotes se corrompan y les dan todos los gustos que quieren para corromperlos. Y está en Roma precisamente porque es la cabeza de la iglesia. Entonces la masonería siempre ha querido destruir la iglesia, y sabe que también qué tipo de sacerdotes son propensos a ser corrompidos y a convertirse en masones. Entonces hay casos, ¿verdad? Hay muchos casos, y se puede decir que hay más hoy que en otros tiempos, ¿verdad? Hay más casos de sacerdotes así. Entonces, cuando el Papa San Pío X fue elegido, poco después de que él fue elegido, le murió el cardenal Rampolla, que era se había dicho que era el próximo candidato, que por poco llega a ser Papa. Pero gracias a Dios no pasó así, y fue San Pío X que fue elegido. Entonces, después, este cardenal Rampolla murió, y ya que fueron en su cuarto, encontraron documentos con los cuales él había pertenecido a la masonería. Él era masón. Cuando le dijeron a San Pío X, él dijo: pobre desgraciado. Ese fue su comentario de San Pío X. Entonces, qué desgracia, ¿verdad? Que una persona que debería estar ahí para salvarse a sí misma y para salvar a las almas,
bueno, se haya condenado muy probablemente porque estaba al servicio de la masonería. Es muy difícil saber quiénes son y quiénes no son, porque es una sociedad secreta, pero sabemos que hoy ellos son muy poderosos en Roma. Entonces, es ese tipo de clero que ha destruido la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado porque es muy común entre la gente que es de tendencia sedevacantista que ellos tienen tendencia a decir por algunas cosas que tal fulano tal persona es masón o no es. Pero es muy difícil probar que una persona lo sea o no, porque hoy hay católicos que ya tienen el espíritu de la masonería, que es el liberalismo, es la espiritualidad de la masonería, el liberalismo. Entonces se comportan como masones, pero a veces no lo son. Entonces es muy delicado eso y es mejor no estar diciendo, es que sí, él es masón y así. Es muy típico de los sedevacantistas hacer ese tipo de afirmaciones cuando no hay pruebas. Pero nosotros no necesitamos saber o no saber que esta persona es o no. Pero, como dijo nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces podemos saber que hay personas en la iglesia que están difundiendo el liberalismo, que están difundiendo el modernismo. Y bueno, si son o no son masones, eso no lo sabremos. No lo sabemos hasta el final del mundo. Pero sí podemos saber que hacen daño, quiénes hacen daño y quienes difunden esos errores. Entonces, nuestro Señor puso un límite, porque llegará el momento en que Dios va a hacer, por decirlo así, limpieza en su iglesia y va a separar los cabritos de las ovejas y todo se quedará claro en ese momento. Pero ahora vivimos en tiempos difíciles y nunca se había visto tantas cosas malas al mismo tiempo. Nunca se había visto eso en toda la historia. Entonces, es una gracia muy señalada de Dios que nosotros podamos entender lo que está pasando, que seamos conscientes y que hagamos lo que tenemos que hacer para conservar la fe. Entonces, el demonio inventa siempre nuevas astucias, nuevos engaños, nuevas falsas soluciones para desviar a lo poco que queda de la iglesia, a los pocos que quedan que son fieles. Entonces, incluso en la misma tradición, ¿verdad? Él sí está buscando cómo desviar, cómo destruir lo poco que queda. Entonces, siempre nos da falsas opciones y bajo apariencia de bien, porque el demonio es astuto. Entonces, a las personas que quieren servir a Dios, que quieren ser buenos, Él no les va a proponer un pecado abiertamente, una cosa muy mala de una manera evidente. No, Él les va a proponer algo que parece bueno. Y es como decía San Ignacio de Loyola, que en esta semana es la fiesta. San Ignacio de Loyola decía, el demonio tienta su apariencia boni bajo apariencia de bien. Entonces a veces podemos decir, es que yo tengo una buena idea, hay que hacer esto. Cuidado, hay que ver si realmente es una buena idea. Entonces los modernistas decían, no, es que hay que quitar, es que la misa es muy larga, hay que quitarle esto, hay que quitarle aquello, para que venga más gente a la misa y que van a convertir más almas. Es una tentación bajo apariencia de bien. Sí, hay que cambiar la mesa, hay que poner más música, hay que esté bien alegre la misa, que todos puedan participar. Bueno, para poder convertirlos,
para que todos los protestantes se conviertan a la iglesia, sí, es una tentación bajo apariencia de bien. Eso es diabólico. Pero hay gente que creyó en eso. Hay que ver en los tiempos del concilio todo ese entusiasmo. Había un gran entusiasmo en los católicos, en los obispos, en los medios de comunicación. Si uno puede ver esa época, las publicaciones y todo, la gente estaba muy entusiasmada por el concilio. Es que van a renovar la iglesia, va a haber cambios, todo esto va a hacer que la iglesia se renueve, va a haber muchas vocaciones. Cuando yo estuve en Italia, visitamos la ciudad de Padua y me mostraron unas grandes construcciones que iban a hacer seminarios muy grandes. Y decían, no, es que con el concilio estos seminarios se van a llenar de vocaciones y va a ser una renovación de la iglesia. Y entonces, no se llenaron esos seminarios, los tuvieron que cerrar. Y ahora hay países enteros que tienen que cerrar sus seminarios porque no hay vocaciones. Entonces los reúnen en alguno o dos o algo así. En Francia es un desastre y ya no hay vocaciones. Y en el mundo, donde quiera, hay países donde todavía hay algo de vocaciones, pero de todos modos no es suficiente. Y ha habido esos frutos de conversión, esas vocaciones, esos frutos de santificación, no. Entonces por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando los hombres de iglesia o incluso los fieles también quieren adoptar la mentalidad del mundo, la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo para convertir a los demás, es una mala decisión y es una mala táctica. Son vendedores de palomas que están vendiendo creen que están vendiendo las gracias de Dios a cambio de la moneda falsa del mundo. Entonces, también nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que le demos más importancia a nuestras actividades materiales, al dinero, a nuestras diversiones, que a nuestra vida cristiana. Y que algunos dicen, no, es que hoy no pude decir el rosario porque tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, es que no pude. Entonces, y para cosas secundarias sí encuentran tiempo, para aquello que les gusta, para ver distracciones, para ver películas o para ver internet, y sí hay tiempo, pero no dicen su rosario. Pues eso ya es una manera de espíritu mundano, que están cambiando las gracias de Dios por satisfacciones humanas, y eso Dios no lo aprueba. Así que no juguemos con la gracia de Dios, no juguemos. Eso a todos nos puede pasar. Algunos puede ser en cosas más importantes, ¿verdad? Y ahí es todavía más peligroso, pero a veces en las pequeñas cosas nosotros a veces no somos fieles, puede ser que no seamos fieles. Entonces, tratemos de asegurar nuestras oraciones de todos los días, no seamos avaros de nuestro tiempo para dárselo a Dios y aseguremos todos los días nuestro rosario, aseguremos nuestras oraciones de la mañana, de la noche, tengamos un tiempito tal vez para lectura espiritual, leer un buen libro de algo que nos santifique, que nos ayude a mejorarnos. No olvidemos hacer nuestro examen de conciencia antes de acostarnos. No olvidemos de ofrecer el día en la mañana. Tratemos de vivir en presencia de Dios. Hoy es muy difícil vivir en presencia de Dios en el mundo actual. Es muy difícil. Pero lo principal es que no aceptemos el pecado,
Y que no tengamos ese afecto de las cosas mundanas, porque hay personas que no hacen nada malo, pero tienen un afecto a las cosas mundanas, al respeto humano, a lo que piensan los otros de mí, tienen deseos, aunque no sean completamente aceptados, pero sí tienen un cierto deseo de vivir como los mundanos, de hacer la vida fácil, esa vanagloria, esa vanidad, y tienen afecto a esas cosas, tal vez no mucho, pero sí un cierto afecto, y también les gusta, les atrae eso, y de vez en cuando caen, ¿verdad? O las cosas malas que hay en internet, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, no, es que yo no quiero nada de eso, pero de vez en cuando sí acepto algo, ¿verdad? Que quiere decir que tienen un cierto afecto. Entonces ese afecto hay que desalojarlo de nuestro corazón. Hay que desalojarlo, decir, es que yo no quiero hacer pecados mortales, pero tampoco quiero hacer veniales, pero tampoco quiero tener esa curiosidad malsana que quiere decir que tengo afecto. Si tengo esa curiosidad es porque en el fondo me atrae, me gusta. Entonces, ese afecto hay que suprimirlo también. No solo el hecho de no hacer este pecado, sino ese deseo que está más o menos disfrazado y que está ahí escondido en el fondo del alma, y que las personas tienen un cierto afecto a esas cosas y que por eso son atormentados por el diablo, porque dice el diablo, es que esta persona, sí, algo le gusta de eso, entonces ahí está tentándolo, pero con una persona que no tiene ningún afecto al mal, aunque sea pequeñito, el demonio le cuesta muchísimo tentarlo, porque esa persona realmente no tiene por dónde agarrarla, ¿verdad? Para tentarla. Entonces eso es la desnudez espiritual, ¿verdad? Estar desapegado no solo de lo pecado grave, no solo del pecado venial, sino también de ese afecto, de esa curiosidad, es un deseo más muy ¿cómo se dice? Un poco discreto, ¿verdad? No se nota bien, pero siempre hay algo de deseo. Pues también eso hay que suprimirlo. Y si uno logra hacer esos tres niveles, ¿no? Porque el nivel pecado mortal, pecado venial, pero también el deseo. Entonces, ustedes pueden vivir la presencia de Dios. Aún en esta sociedad corrompida, sí pueden vivir la presencia de Dios, porque aunque estén en el mundo no los alcanza, no les puede hacer daño, porque su corazón está en Dios completamente. Entonces están protegidos, pero para llegar a tener ese estado se necesita mucha pureza de intención. Y ya que una persona alcance ese nivel, el demonio no le puede, el demonio, el mundo, la carne, no le pueden hacer tanto daño, no le pueden hacer daño porque no hay manera de dónde tentarlo. Entonces, es importante ese desapego, no solo evitar las acciones, sino también el apego, ese apego, esa vana curiosidad que denota un cierto deseo, que denota un cierto apego, esa vana curiosidad que viene porque no nos hemos purificado bien nuestro corazón. Es muy importante que examinemos, cuando tengamos tiempo, hacer un examen de conciencia y decir, sí, tengo algo que no he limpiado bien de mi alma y todavía tengo un cierto afecto a ciertos pecados que no he completamente echado de mi corazón. Y por eso soy frágil. Cuando ando en la calle,
sí, tentaciones, y sí, por ahí hice algo, o vi algo, un pecadito por aquí, un pecadito por allá. Pues sí, porque no has purificado bien tu corazón. Hay que purificar el corazón, pureza de corazón. Entonces, ¿por qué en otros tiempos hubo grandes santos que fueron mártires y el mundo no pudo nada contra ellos? Porque eran almas muy limpias, eran almas que amaban realmente a Dios y no querían ningún compromiso. Porque todo ese afecto es un compromiso con el mal. Aunque sea pequeñito, aunque tal vez no lo veamos bien, pero ahí está. Entonces hay que purificar el corazón de ese afecto, esa vana curiosidad, esa cierta complacencia, ¿verdad? Porque a veces puede ser que haya una cierta complacencia, no es que uno haga un pecado mortal o un pecado muy abierto, ¿no? Pero hay una cierta complacencia porque en el fondo hay un cierto deseo de eso. Entonces hay que purificar el corazón. No es fácil. Y los santos llegaron a esa pureza porque toda su vida lucharon para adquirirla y por eso llegaron a ser santos. Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde lo que menos importa es la fe o el amor a Dios. Ahorita lo que importa es las conveniencias humanas, lo que dice la gente, lo que está de moda, y la gente piensa así. Pues ya esas almas no tienen pureza de corazón porque sus afectos están mezclados con las ambiciones del mundo, con la mentalidad del mundo. Entonces se corrompen y cuando hay tentaciones no resisten. ¿Por qué? Porque su corazón ya está corrompido. Es frágil porque no ha excluido todo afecto al mal. Entonces debemos tratar de purificar nuestras intenciones. Está bien que hagamos buenas obras, a veces hay personas que hacen muchas buenas obras, está bien, hay que continuar. Ustedes hacen esfuerzos para venir a misa, está bien, hay que continuar, pero traten de purificar su corazón y en esa pureza de alma Dios se hace presente y esas personas que practican esa pureza de corazón pueden vivir en presencia de Dios todo el tiempo y serán fuertes en el tiempo de la tentación, serán fuertes en el tiempo de la persecución, como los mártires, los grandes mártires. Si leen la vida de los santos, de los mártires, eran almas muy fuertes, que vivían en tiempos malos también, porque eran tiempos de paganismo, donde toda la gente adoraba a los ídolos y que había muchos pecados también. Y entonces ellos resistieron con una fuerza increíble, una fuerza que no se explica humanamente, hasta niños, hasta mujeres que eran frágiles, pero tuvieron esa fortaleza. ¿Por qué tan grande fortaleza? ¿De dónde venía esa fortaleza? Sí, porque ellos practicaban esa pureza de alma y por eso merecieron las gracias de Dios, porque Dios se hace presente en las almas limpias. Dios se hace presente y los fortalece, les da la fuerza. Entonces necesitamos personas así. Entonces hablamos que cuando uno acepta el pecado, pues es un compromiso, ¿verdad?, con el mal. Pero hay también el pecado contra la fe, que también es un mal, que también es un pecado, que también es un compromiso y que también nos puede perder, porque aquellos que son muy dados al respeto humano, hacen compromisos con el mundo, a veces en cuestiones de fe. Y es el problema de muchos tradicionalistas que quieren ser buenos católicos, pero
quieren estar bien con el mundo, no quieren que el mundo los vea mal, entonces van a hacer compromisos, ¿verdad? Y no van a decir toda la verdad. Por ejemplo, los pastores no van a decir que lo que les conviene o lo que no les crea muchas dificultades, y eso se llama respeto humano, ¿verdad? Y entonces son como vendedores de palomas, ¿verdad? Porque están desperdiciando las gracias de Dios a cambio de moneda falsa. Entonces esos tradicionalistas que han querido hacer compromiso, o sea, no se atreven a decir toda la verdad, porque dicen, ¿qué van a decir de mí? Es que la misa está bien, pero no vamos a criticar el concilio, no vamos a criticar la enseñanza de estos papas modernistas. No, porque ¿qué va a decir la gente? No, es que ya con la misa la gente ya apenas es difícil que acepten la misa tradicional. Entonces, si yo me pongo a decir que el concilio está mal, eso se va a hacer más difícil. No, es que mejor no decir toda la verdad. Voy a decir la mitad o un cuarto, un 10%, para que la gente no se moleste, para que seamos aceptados por Roma, para que nos den el permiso de decir la misa, para que nos den el permiso de tener una iglesia, y ya somos súper católicos. Mentira, son católicos comprometidos en la verdad, porque no quieren decir o aceptar toda la verdad. Entonces es un compromiso, ya son mercaderes. Cuando estamos vendiendo una parte de la verdad, una parte de la fe, por conveniencias humanas, somos mercaderes del templo. Eso es ser mercader del templo, cuando se vende una parte de la fe por conveniencias humanas, por respeto humano. Eso es ser mercader. Es que nada más es el 5%, es que nada más es el 2%, aunque fuera el 1%, de todos modos no se puede, no se debe, y de todos modos es pecado. Entonces, los católicos que con una gracia de Dios, han comprendido que la importancia de la misa tradicional, no deben quedarse ahí. Hay que seguir buscando toda la verdad, porque ciertamente algunos sí no sabían, no conocían el problema del concilio del Vaticano II, entonces empiezan a descubrirlo, y está bien que empiecen a descubrirlo, no es algo malo, y yo me alegro que en el mundo hay mucha gente que está buscando la misa tradicional, pero no es suficiente. No hay que quedarse a medio camino, hay que ir a buscar lo que falta. ¿Por qué hicieron esta misa? ¿Cuáles son las razones? Porque los modernistas infiltraron el Vaticano. Entonces, eso viene de los modernistas. Pero ¿quiénes son los modernistas? ¿Qué es el modernismo? Entonces hay que buscar para entender qué pasa en la iglesia. Entonces no es solo la misa, hay otros problemas, porque los modernistas han cambiado no solo la misa, han cambiado los sacramentos, han cambiado el derecho canónico, han cambiado las leyes de la iglesia, han cambiado el catecismo. Entonces no es solo la misa, y es el problema de muchos de esos que hoy se dicen, es que nosotros somos tradicionalistas porque vamos a la misa tradicional. Sí, pero no es suficiente. Y la fe es un todo. La fe no se puede hacer excepción aquí y excepción allá, que se toma todo. Y esa falta de amor a la verdad, esa falta de esa buena curiosidad de decir, bueno, es que yo descubrí un aspecto de esta verdad, pues quiero saber todo. Esa es una buena curiosidad. Entonces, no quieren incomodarse para encontrar toda la verdad. Y esa pereza es pecado, porque Dios nos hizo para la verdad.
el mayor bien de una persona es la verdad. Y nuestra inteligencia, ¿por qué Dios nos dio la inteligencia? Pues Santo Tomás nos dice, la inteligencia está hecha para conocer la verdad y la voluntad está hecha para amar el bien. Entonces, una persona que no tiene ese deseo de la verdad es como una persona que está un fenómeno, ¿verdad? Una persona que está enferma y que tiene el cuerpo deforme, entonces decimos, uy, pobre persona, ese tiene un problema físico. Pero en el nivel del alma también hay fenómenos. Aquellas personas que Dios le dio la inteligencia para conocer la verdad, para buscar la verdad y no la desean, les incomoda reflexionar, les incomoda buscar la verdad, prefieren todos los días comer bien, dormir a gusto, tener unas comodidades físicas. Eso sí les preocupa, pero las necesidades del alma no ven que realmente sea una necesidad. Sí, a conocer la verdad y amar el bien. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad, toda la verdad, no solo el 5%, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber? Es como un mecánico que estudia mecánica, pero solo estudió el 5%, pues dice, ese mecánico no va a servir para nada, porque no sabe el 5% de su profesión, no va a poder ser buen mecánico. Así, las personas que se conforman con una parte de la verdad son gente que no va a llegar a nada, porque hay que buscar toda la verdad. Y esa falta de esa buena curiosidad, no esa mala curiosidad que busca el mal, que busca cosas negativas, es la buena curiosidad de conocer toda la verdad que Dios me pide a mí, cómo voy a salvar mi alma, qué es verdad de las cosas que va a pasar después de esta vida. Es una curiosidad sana, y no solo es una curiosidad, es una obligación informarse. O aquellos que ven que hay cosas anormales en la iglesia y dicen, pero ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué debo hacer para proteger a mi familia, para proteger a mis hijos, para que no se corrompan? Hay que informarse, hay que leer. Entonces, y si no se preocupan, pues están metiéndose en problemas. O así también hay tradicionalistas que no quieren ir más allá. Y este es el problema hoy de muchos tradicionalistas. Entonces, en la fraternidad han querido quedar bien con Roma y ahora resulta que los han excomulgado. Entonces, ¿de qué sirvió todo ese procedimiento, toda esa diplomacia? ¿De qué sirvió? Incluso a nosotros, los de la resistencia, no nos han excomulgado. Entonces ellos están peor. Para sus cálculos de ellos están peor. Están excomulgados hasta los fieles. Entonces, ¿de qué les sirvió esa falsa prudencia? Y que no quisieron decir toda la verdad. No por eso Roma los bendijo y los aceptó. No les perdonó. Es que nosotros no vamos a decir todo para que Roma no se enoje, para que en Roma no nos vaya a castigar, para que no haya problemas. Y se callaron un aspecto de la tradición, por lo menos lo disimularon, y se volvieron liberales, y aún así Roma no les perdonó, los excomulgó. Entonces ya es hora que digan, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi mal cálculo? Pues sí, calculaste mal, porque no es haciendo compromisos que tú vas a salvar la tradición. Entonces ese es el error de los sacerdotes y de los obispos de la fraternidad, que no quisieron decir todo.
Y ahora ahí está. Entonces ahorita hay gente que está como, que no sabe qué pensar y están desorientados. Dicen, pero ¿por qué? Si nosotros hicimos todo para agradar a Roma y Roma nos excomulga. Entonces es el momento de decir, bueno, aquí pasó algo que no era correcto o hicimos algo mal. Entonces una persona que ama la verdad va a decir, bueno, entonces ¿qué pasó aquí? Nos equivocamos, entonces vamos a corregir. Esa es la reacción sana. Nos equivocamos, 30 años de diplomacia con Roma para quedar bien con Roma, para que todo termine en una excomunión. Algo falló. Pero si ni aún así quieren entender, entonces tienen un problema, un gran problema, ¿verdad? Ya era hora que dejen de ser liberales y que dejen de quedar bien con el mundo, porque el mundo no nos aprueba. Si el mundo no nos elimina, no nos destruye, es porque no tiene todavía los medios para hacerlo. Pero si un día estamos en manos de esa gente, podemos imaginar lo que nos pasaría. Sería la persecución, sería el martirio, a menos que esos católicos que están acostumbrados a hacer compromisos, pues van a renunciar a la fe. No, es que sí, no, es que prefiero decir esto para que no me maten. Ese es el tipo de católicos liberales. Y eso es lo que puede terminar todo. Esperemos que los fieles de la fraternidad, yo conocí muchos fieles que están en la fraternidad cuando estuve en varios lugares, estuve en Europa, estuve en Italia, estuve en Francia, y que eran gente buena, pero yo rezo para que abran los ojos, que Dios les permita ver eso. Yo conocí sacerdotes, también rezo por ellos, para que digan, aquí hay algo, hay un gato encerrado, aquí algo pasó mal. Aquí. Es el momento de reaccionar y decir, bueno, me equivoqué, vamos a corregir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ahora vamos a seguir la tradición en su integridad, no cosas parciales, no verdades parciales, no 99%, no, necesitamos el 100%. Eso es católico, ¿verdad? Y esa pureza de alma, son muy pocos los que tienen esa pureza de intención. Por eso en los medios de la tradición deberíamos ser las personas que demos el ejemplo, no solo a nivel doctrinal, sino también en la vida práctica, porque yo sé, incluso de sacerdotes que según eso son de la tradición y tienen una vida personal poco recomendable. Entonces, no. Si somos de la verdadera tradición, debemos también dar el ejemplo en todo, en todas las cosas. Porque algunos que son muy tradicionalistas, pero son muy orgullosos, se creen que se las saben todas, tipos sedevacantistas, ¿verdad? Que yo una vez hablé con un sedevacantista como 4 o 5 horas y en nada de lo que le dije me dio la razón. En ninguna sola cosa me dio la razón. Él sabía todo. Él sabía más de teología que yo, y no se dio en ningún punto. Y si eso no es soberbia, entonces ¿qué es la soberbia? Entonces hay que tener también una actitud de humildad para ser buenos tradicionalistas. Pero hay personas que saben todo, que hasta quieren enseñarle a los sacerdotes, que quieren dirigir a los sacerdotes, y si tienen manera de tener alguna imponerle sus puntos de vista al sacerdote, pues lo hacen sin problemas. Entonces, que Dios nos libere de esa mentalidad que finalmente es fariseísmo, ¿verdad? Cuando una persona sabe lo que debe hacer y hace otra cosa, es un fariseo. Yo convengo que hay personas ignorantes. En este mundo hay personas ignorantes. Hay gente
que está en la iglesia moderna, pero no es por maldad, es porque no saben qué hacer, no saben qué pensar, es ignorancia. Pero aquellos que saben y no hacen, entonces es más grave y se vuelve fariseísmo. Así que Dios nos libre de esa mentalidad. Le pidámosle a Dios para que todo esto que está pasando haga reflexionar a los fieles de la fraternidad, a los sacerdotes, para que más o menos corrijan y vuelvan a la posición que fue la posición original de la fraternidad, de espíritu de combate doctrinal y espíritu de combate por la doctrina íntegra. Monseñor Lefebvre siempre que veía algo que no andaba, luego lo decía. Y yo viví con él, yo lo vi como hacía, y siempre que había una noticia, que algo pasaba, y había una oportunidad de precisar algo, de corregir algo, luego lo hacía. No esperaba. Y lo decía en público. Así que él siempre corregía la verdad. Si había algo que no estaba claro, lo decía. No estaba ahí con sus cosas, ¿no? Con sus diplomacias. No, que vamos a ver, que después les vamos a decir. No. Monseñor Lefebvre siempre fue muy claro. Y esos son los santos. Así que si no tenemos esa integridad, esa rectitud de alma en hacer el bien y en buscar la verdad, no algunas verdades, no, toda la verdad. Y si la verdad no es toda, entonces no es verdad. Y es lo que no entienden los católicos liberales. Dicen, no, es que yo me conformo con ciertas verdades para mi comodidad, para mi confort, para salvarme. Pero no quieren escrutar más allá, no quieren buscar toda la verdad. Y por eso caen en trampas, porque el demonio dice, no, pues sabe esto, pero no sabe aquello, entonces yo lo voy a engañar. Así le hace el demonio, así le hacen los malos. Así que somos frágiles si no amamos toda la verdad. Somos frágiles si no buscamos todo el bien, porque yo puedo buscar el bien, pero no todo. Es que aquí voy a hacer una excepción, es que nomás es una cosita, detallito. No, se toma todo. Esa es la pureza de alma. Y hay pocas almas así en el mundo. ¿Por qué casi todos van al purgatorio? Los que se salvan, yo no digo los que no se salvan. Los católicos que se salvan, yo no digo que todos los católicos se salven, pero los que se salvan, casi todos van al purgatorio. ¿Por qué? Falta de pureza de intención. Y las almas que van derecho al cielo son muy pocas. Son las almas muy puras, muy rectas, que han purificado su corazón, su alma, su vida. Esas son las que van al cielo directamente. Son muy poquitas. Son excepcionales. Así que, ¿ustedes quieren ir al purgatorio o no? 1 hora de purgatorio es más sufrimiento que 50 años en la cárcel, en la prisión más dolorosa que haya. 20 minutos es peor en el purgatorio. ¿Quieren ir al purgatorio? Bueno, pues vayan al purgatorio. Pero el que no quiere dar todo, a veces hasta se arriesga ni siquiera de llegar al purgatorio. Entonces, pidámosle a Dios en este tiempo. Es más difícil que haya almas rectas, que almas puras, almas íntegras. Por eso, si somos de la verdadera tradición, pues deberíamos ser así. Se supone. Entonces, les pido que examinen su corazón, caminen su vida y digan, bueno, yo en esto he hecho muchas omisiones. Es que yo en esto no he hecho todo lo que debía y he sido perezoso, negligente y no he tratado de informarme. Así es. Y ya puedes alcanzar la pureza de alma si realmente lo deseas, porque finalmente el que lo desea lo obtiene. Cuando una persona desea algo, lo hace. Dicen,
Es que yo no tengo tiempo de ir al rosario, pero sí tengo deseo de ver esta película, tengo deseo de ir a pasear por aquí, y eso sí lo hacen. No se les escapa, sí lo hacen, porque lo desean. Y no dicen su rosario, aunque dicen, es que yo debo decir mi rosario, pero no lo dicen, es porque no lo desean. Simplemente dicen, sería bueno. Pero cuando uno tiene un real deseo, un verdadero deseo, lo hace. Lo hace. Entonces, comencemos por desear las cosas buenas y será todo más fácil. Vamos a pedirle hoy es también la fiesta de Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen, que era un alma muy limpia, que era un alma que parecía que Dios la había castigado porque no podía tener hijos, pero un alma muy limpia con San Joaquín, que eran almas que eran muy piadosas. San Joaquín, de su dinero, él daba la tercera parte al templo, la tercera parte a los pobres y la tercera parte para su sustento. Eran almas buenas, almas generosas. Y él rezaba, la Santana se la pasaba rezando en su casa, y San Joaquín se iba al monte ahí y rezaba él allá, y eran almas muy, muy, muy piadosas, muy limpias. Por eso merecieron una de las mayores gracias que puede concederse a un mortal, es ser padres de la Madre de Dios. Entonces, de algo sirve la inocencia, de algo sirve la pureza, aunque a veces al principio no se nota que Dios lo va a recompensar, porque Santa Ana decía, es que ya no tengo hijos y hace mucho tiempo y Dios no me quiere dar hijos, entonces pareciera que Dios no quería darle nada. Entonces ella rezaba y finalmente obtuvo la gracia. Pero para obtener las gracias hay que perseverar. No basta rezar un día y al día siguiente ya obtuve lo que quise, ¿no? Entonces, a veces Dios hace esperar muchos años a una persona para darle lo que le pide. Y así, Santa Ana, así fue. Y obtuvo una gracia que ni siquiera ella lo esperaba. O sea, que la hija que tuvo iba a ser la madre de Dios. Pero esas eran almas puras, almas rectas, que ya no hay hoy. Se acabó. Las almas limpias o las almas inocentes, ya ni los niños ya son inocentes, ya no existe la inocencia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los papás saquen a sus niños de esas escuelas que los echan a perder y fórmenlos en casa y manténganlos en la verdadera pureza. Eso es una promesa de santidad, preservarlos de la corrupción de este siglo y vivir intensamente su fe, sin compromisos y sin pactos con los enemigos de Dios, aunque estén ocupando los puestos de la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre